preocupes por eso, la voluntad de Dios te va a encontrar. Solamente asegúrate que hoy estás haciendo lo que el Señor te ha mandado, amén. ¿Se acuerdan cuando Abraham manda a su siervo a conseguir una esposa, Isaac? En Génesis 24:27, este siervo dice, le doy gracias al Señor porque Él me guió en el camino. En el camino, tú solamente, cierto, empieza a mover un pie a la dirección que Dios te ha dicho y vas a encontrar el camino, vas a encontrar la instrucción. Él te va a mostrar exactamente qué es lo que tienes que hacer, amén. Encontré el otro día algo de Oswald Chambers que me gustó tanto, y de pronto no tiene que ver directamente con el corazón del sermón, pero de todas maneras lo voy a decir porque creo que es una bendición para algunos de nosotros. Y él decía, en un ser regenerado, una persona que ha nacido de nuevo, la fuente de su voluntad es omnipotente. Imagínense eso. Es Dios el que está. Por eso es cierto, por eso es que a la larga Dios acaba ganando en nuestras vidas. La carne puede estar fastidiándonos por un rato, el enemigo puede venir, pero la fuente de nuestra voluntad es omnipotente, porque Dios es el que está produciendo en nosotros ese querer en nuestras vidas, amén. Por eso los deseos, por eso el salmista dice, los deseos de su corazón, cierto, permanecen para siempre, de generación en generación. Lo que Dios ha establecido, el consejo que Él ha dado, va a prevalecer, amén. Tenemos entonces que hacerlo, y Dios siempre va a encontrar a la persona que Él está buscando. Dios siempre va a saber exactamente dónde estás, y de allí te va a llamar, y de allí exactamente te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Ahora, lo único que nosotros tenemos que tener cuidado es de siempre dejar que la paz del Espíritu de Dios gobierne nuestro corazón. Colosenses 3:15, el apóstol Pablo dice, y la paz de Cristo, cierto, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuisteis llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra para gobernar allí es la palabra braiú en el griego, que quiere decir, es la palabra para árbitro, es la palabra para referee, es la palabra, cierto, para el que está, ¿cómo dice? Árbitro, está bien, cierto, alguna otra palabra. Y es eso. Ustedes saben, en un partido de fútbol están jugando, cierto, y cuando hay una jugada ilegal, ¿qué es lo que hace el árbitro? Bueno, ahorita no me salió también, pero ahorita no hice sonar bien el silbato, ¿no? Pero en el momento que hay una jugada ilegal es cuando él hace sonar el silbato. Mientras tanto, ¿qué tienen que hacer los jugadores? Jueguen. Usted se puede imaginar un jugador que todo el tiempo se la pase mirando al árbitro a ver si va a pitar o no va a pitar, o estilo. Se pega unos totazos, se enreda contra todo. Nosotros no tenemos que estar. Dios nos está diciendo, cierto, juega. En el momento, vive tu vida. Muévete de acuerdo al deseo de tu corazón. Ve, trata, haz esto, haz aquello. En el momento que estamos haciendo una jugada ilegal, el Espíritu de Dios va a hacer sonar el silbato. ¿Cómo? La paz de Dios la vamos a perder en nuestro corazón. En ese momento, cuando perdemos la paz de Dios, ok, tiempo de parar, no puedo seguir jugando, necesito entender qué fue lo que hice mal y redirigirme de acuerdo a la voluntad del Señor, amén. Pero si escuchamos sus mandamientos, cierto, Isaías dice, oh, si hubieras escuchado mis mandamientos, sería tu paz como los ríos, cierto, y tu justicia como las ondas del mar. Mientras estemos moviéndonos en la paz de Dios, haz lo que tengas en tu corazón. No estés mirando a ver si el árbitro va a hacer algo, va a decir alguna cosa. Muévete, haz lo que el Señor quiere que tú hagas, porque ¿quién es el que ha puesto ese querer en mi corazón? Dios. Dios es el que ha puesto ese querer en mi corazón, así que haz lo que hay en tu corazón. Ahora dice la palabra del Señor, cierto, que Dios es el que produce en nosotros también el hacer. Dios también produce en nosotros el hacer. Y algo que nosotros necesitamos entender es que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de que hagamos las cosas para las cuales Él nos creó. A veces hay un falso sentido de humildad, ¿cierto? Cuando las personas leen, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, ¿cierto? Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo leo ese versículo, ¿cierto?
y estamos hablando de ese versículo y dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer cosas mayores que las que el Señor hizo? Jesús es honrado en eso. Es una cosa, Dios es tan absolutamente infinito e intocable en todas las maneras. El Señor no está nervioso, el Señor no está inseguro de sí mismo, de que alguien, wow, otra persona caminó sobre el otro, wow, resucitaste 5 muertos y yo solamente resucité. Dios quiere que lo hagas, para eso fue que le dijo a sus discípulos. Y nosotros necesitamos, como decimos acá, ¿cierto?, empezarnos a comer el cuento, perdón, que la cosa es con nosotros. ¿Usted cree en Jesucristo? Todo aquel que en mí crea, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer obras mayores para la gloria de Dios? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Dígale, Señor, quiero. Aleluya, Jesús, gracias. Dios lo ha puesto en nosotros. Aún en el principio, cuando Dios crea al hombre, ¿cierto? El Señor le dice a Adán, mi hijo, hágame un favor, lléneme la tierra, ¿cierto? Multiplíquese y administreme el planeta. Ya está en nosotros. Y nosotros muchas veces estamos esperando que supuestamente, no sé, que el Espíritu de Dios nos coja de pronto como marionetas y nos haga ir donde tenemos que ir, nos haga... Es como una persona cuando va a recibir el don de lenguas. Nosotros sabemos que simplemente empiezan a fluir en nosotros. Muchas personas al principio tienen dificultades porque se quedan esperando a ver si el Espíritu de Dios va a empezar a abrir y a cerrarle la boca y la lengua y los dientes. Ya está en nosotros. Y y esa es la mentira con que muchas veces Satanás trata de paralizarnos, haciéndonos creer que no hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que no hemos sido ungidos. ¿Saben? La unción, una cosa que yo he estado aprendiendo, la unción uno necesita desatarla. Dios la ha dado, pero nosotros necesitamos movernos en esa unción. Aún como el profeta, ¿se acuerdan del profeta Ezequiel cuando el Señor le dice, habla a estos huesos y profetiza al Espíritu? El profeta iba a mover, ¿cierto?, al Espíritu conforme al mismo deseo que el Espíritu había puesto en el profeta. Amén. Pero nosotros necesitamos hacerlo y utilizar todo lo que tenemos. Dios, cuando le dijo a Adán, mijo, cuídeme aquí el jardincito, ¿cierto? Dios no lo puso, no abrió la universidad agropecuaria, no lo puso, ¿cierto?, en clases de agronomía y control de pestes y técnicas de riego, porque Dios quería que él utilizara ¿qué? Ya estaba en nosotros, ¿cierto? Que nosotros pensemos, el que tiene oído, el que tiene ojos, el que tiene pies, muévase, ¿cierto? El que tiene manos, obre, el que tiene cabeza, piense. Está en nosotros. Dios nos ha dado la capacidad para eso de hacer todas las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Amén. Ya está en nosotros. Y cuántas veces, fíjense, cuántas veces el Señor con los mismos discípulos están en medio de la tormenta y el Señor va durmiendo. ¿Y qué es lo que vienen los discípulos con el Señor? ¿Qué es lo que le dicen? Señor, Señor, que perecemos. Y el Señor, ¿cierto?, se levanta y Jesús los reprende y le está diciendo, ¿qué es el bendito problema? Señor, la tormenta. ¿Y por qué no la reprenden? ¿Por qué no le hablan a la tormenta? ¿Por qué no le hablan al viento? Jesús les había dado la orden de que pasaran al otro lado, ¿sí o no? Bueno, si Jesús les ha dicho pase, no estoy hablando de que yo voy a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, no, el principio de todas las cosas, en el principio Dios tiene que ser el principio y el final de todas las cosas que nosotros hagamos. Pero una vez Jesús nos dijo, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si viene una tormenta? Reprenderla. Y si viene un obstáculo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? Destruirlo. Y si nos atraviesa una montaña, ¿qué tenemos que hacer? Hablarle a esa montaña y que se mueva de nuestro camino, porque Jesús nos dijo, pasemos al otro lado. Hagámoslo en su nombre. Viene este muchacho endemoniado, Señor, no le pudieron sacar tus discípulos el demonio. Dice que es cierto, Jesús, hubo una indignación santa en Jesús. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráigamelo para acá. Fuera.
¿No estaba esperando el Señor que los discípulos echaran fuera ese demonio? ¿Sí o no? Está Moisés enfrente del Mar Rojo. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo de Israel que ¿qué? Que marche, porque Dios había dado la orden que iba a sacar a su pueblo de Egipto, ¿cierto?, a la tierra de Canaán. Y si hay un mar en medio de mí, ¿qué es lo que yo tengo que estar pensando? Ah, bueno, si este es el camino, el Señor me dijo que vaya para Egipto y ahorita no tenemos un barco, pues ¿qué vamos a hacer?